Querida comunidad, antes de comenzar estos relatos, quisiera recomendarles la página Rincón del Terror, el cual tiene historias muy buenas desde lobos, brujas, fantasía medieval, nahuales y muchas cosas más. En serio que les aseguro que pasarán buenos ratos deleitándose con sus escritos. Cuenta una añeja historia que en un pueblito costero del litoral argentino supo habitar los montes un indefenso y amigable duendecillo. Todos los atardeceres se le podía observar caminando entre las varas de caña a la vera del río, pero cada vez que un humano se le acercaba, éste salía corriendo y se escondía en el monte. Por eso en el poblado no le temían, ya que la criatura no poseía maldad y no molestaba absolutamente a nadie. Una tarde, José y Nora, una humilde pareja de pescadores, se disponen a pasear un rato por el bosque. Junto a ellos también iba su pequeño hijo Tomás. El niño se adelanta en el camino jugando piedras y haciendo travesuras. Fue tanto lo que se había alejado del sendero que sus padres lo habían perdido de vista, a tal magnitud que Tomás no respondía a sus desesperos llamados. El extravío del niño revolucionó al tranquilo pueblo costero. La policía local rastrilló toda la noche el bosque en busca de Tomás. Los siguientes días fueron iguales y con los mismos resultados. El niño no aparecía. Ya había pasado una semana. La amargura, desazón y tristeza brotaba en cada habitante de Hernandarias. Ese lamento se transformó en rabia, principalmente en José, quien desde el momento que su hijo desapareció, culpaba al duende del monte. Casualidad o no, era cierto que la diminuta criatura hacía días que no merodeaba por la zona, y eso llamaba la atención de los pueblerinos. Entonces, armados con cuchillos, palos y machetes, José y varios hombres más se dirigieron al atardecer a darle caza al duende. Recorrieron todo el monte. La espesa maleza y los espinosos pastizales no fueron motivo para que los hombres se detengan. No perdían la esperanza, pero para su mala suerte, no habían logrado dar con la criatura, y eso sí que los amargaba. El sol comenzó a asomar del este, señal que estaba amaneciendo. José, ya sin fuerzas, cae de rodillas en la hierba seca, llorando de manera inquietante. Era un lamento ensordecedor, un solo alarido que retumbaba cada rincón del bosque inundándolo de tristeza. De repente, entre tanta tristeza, José logra ver sobre un claro del monte a una pequeña estatuilla de piedra. Extrañado y con incertidumbre se dirige hacia donde se ubicaba la misma. Se sorprende al verla detenidamente y en plenitud, ya que era la figura del duende, solo que cargaba un gran costal sobre sus espaldas. Era tan grande esa bolsa que en tamaño lo superaba. Una sensación de impotencia siente José, quien con furia comienza a golpear la estatua con un viejo y oxidado hierro que había encontrado por allí, partiéndola así en un sinfín de pedazos, destruyendo por completo la imagen. De pronto el hombre nota un pequeño bollo blanco entre las partes de piedra. Era un papel. Lo toma y observa que está escrito. Allí se podía leer lo siguiente: encontraste retoño escondido entre las malezas, muerto de frío y de miedo. Me dijo que su casa es una vieja choza de barro y arcilla con techo de paja, ubicada al lado de una gran higuera en el barrio más pobre del pueblo. Por eso decido arriesgarme y llevarlo a salvo con su familia. No sé si lo lograré. Nuestra especie está maldita. No podemos congeniar y estar con los humanos, porque si lo hacemos, en el lapso de una hora nos volveremos de piedra y nuestra alma será otra más de la colección del duque infernal, Astaroth, el verdadero amo y señor del infierno. Fue él quien nos maldijo hace miles de años en el pasado. Dejo esta carta por si no logro mi misión de entregar al niño a sus padres. Mi destino no importa. Ya decidí morir al intentar ayudar a este pequeño, pero él debe vivir. Por eso no destruyan la estatua en la que me convertiré. Es la única manera de que el niño sobreviva. Solo deben golpear 3 veces con su puño izquierdo el costal, y el hechizo de piedra en él se va a deshacer. No me destruyan, porque de lo contrario, su alma también arderá en el fuego eterno de Astaroth. Luego de leer aquella carta,
Un silencio sepulcral invadió todo el bosque, y después de aquel amanecer jamás se volvió a saber de José. Los demás hombres que lo acompañaban contaron que comenzó a caminar hacia el profundo bosque, sin omitir ni una sola palabra. Algunos dicen que el pobre hombre se entregó al majestuoso río Paraná, pero en los rincones del monte, donde habitan duendes y hadas escondidas de la civilización, afirman que el mismísimo duque del infierno emergió de las profundidades y le cumplió el anhelado sueño a José, el de reunirse nuevamente con su hijo. Jamás podré olvidar lo sucedido aquella noche. Recuerdo como si fuera hoy ver a mamá hornear pizzas en el fogón, mientras mi padre fumaba un cigarro sentado frente al televisor. Pues claro, corría pleno enero, y el viejo no se privaba ni un solo día de ver su amado festival chamamecero. En fin, era sábado y mis hermanos habían salido a cenar con sus novias, así que sin ningún plan en mente me quedé en la casa a pasar el rato con mis padres. Aquella nochecita estaba estrellada, y si bien hacía demasiado calor, una suave brisa parecía refrescar un poco el ambiente, así que aproveché en abrir la hoja de la ventana para ventilar la habitación. De pronto desde abajo se escuchó el alarido característico de mi madre. «Malena, a poner la mesa». Así que sin dar tantas vueltas bajé las escaleras y con prisa me dirigí hasta la cocina. Sucedía que mamá era bastante estricta y le molestaba que sus órdenes no se hicieran en tiempo y forma, por lo que prefería no demorarme a sus peticiones. La comida estuvo exquisita como de costumbre. Sin lugar a dudas, las masas caseras eran el fuerte de mi madre. No obstante, nos quedamos bebiendo café y hablando de diversos temas en la sobremesa, hasta que finalmente me dispuse a lavar los platos y luego de ello, terminé quedando libre para irme a dormir. Es que me sentía tan somnolienta y agotada aquella velada que mi cuerpo solo exigía cama y un buen descanso. Una vez en la habitación sentí un extraño sofocamiento, como si un calor excesivo naciera de ella. Fue allí cuando noté que la ventana se encontraba cerrada. ¿Cómo podía ser? Estaba segura que la había dejado abierta. Sin perder tiempo volví a correr la hoja, y en ese momento me pareció ver una oscura sombra en el balcón. Fue tan rápida que me hizo dudar. Pensé que podría tratarse de un gato perdido, así que no le di importancia y me fui a descansar. A pesar del cansancio, me costaba demasiado conciliar el sueño. Giraba hacia un lado, luego al otro, pero nada. No podía pegar un solo ojo, y esa situación sinceramente comenzaba a volverse irritante. No obstante, entre tanto insomnio encendí el velador, pues necesitaba saber la hora. Allí observé que faltaban tan solo 2 minutos para las 3 de la mañana. Eso me molestó aún más, así que apagué todo y cubrí mi rostro con la almohada. Pensé que tal vez eso me ayudaría a dormir, pero me equivoqué, y la tranquilidad duró apenas un suspiro, pues los perros de los vecinos comenzaron a aullar de una manera desesperante. Me levanté, y desde la ventana comencé a mirar hacia todas las direcciones, pero lo que vi allí no tenía mucha explicación. Se trataba otra vez de la oscura sombra, aunque en esta ocasión pude darme cuenta que no era un animal. Claramente parecía ser una persona, y de muy baja estatura por lo cierto. ¿Acaso un ladrón?, pensé. Así que sin dudarlo tomé mi raqueta de tenis y salté por el ventanal para llegar al balcón. Una vez allí me percaté que la sombra apenas se distinguía en un rincón de la terraza. A pesar de ello no alcanzaba a especificar qué era. Sin embargo, permanecí inmóvil tratando de descubrir al sujeto, pero de repente a una velocidad sobrehumana trepó al tejado, y fue en ese momento que escuché por primera vez sus pisadas, las cuales retumbaban cada vez más en mi cabeza. Finalmente los pasos dejaron de oírse, y en cuestión de segundos un golpe seco estalló a mis espaldas. Giré mi cabeza observando atónito a esa cosa. No sé cómo explicarlo. Era una persona pequeña. Tenía largas uñas y su rostro estaba cubierto de pelos, pero lo más perturbador eran sus piernas, las cuales parecían ser patas de cabra. En ese momento no supe qué hacer. El miedo me envolvía y no podía mover un solo músculo de mi cuerpo. Estaba petrificada frente a esa repugnante criatura.
tal cual parecía haber escapado de un cuento de fábulas. Ella se acercó sigilosa, su mirada era penetrante, por momentos tenebrosa, hasta que de pronto su rasgada voz susurró en mis oídos. No temas, solo vine a presentarme. Tranquila que hoy no vengo por ti, te quedan 26 años todavía. Obviamente no pude responder, estaba aterrada, helada de tanto miedo. Luego, inesperadamente los perros dejaron de aullar, y allí sentí como al trotecito esa criatura se alejaba de mí. Después de aquel estremecedor encuentro, regresé a mi cuarto. Continuaba estando muy asustada, a tal punto de no poder dormir, solo atinaba a llorar tendida sobre mi cama. Eso despertó la atención de mis padres, quienes para nada creyeron la versión de mi historia, solo se enojaron y me dieron a entender que estaba loca. Las horas pasaron, y al día siguiente la tragedia inevitablemente tocó a nuestra puerta. Mi hermano Valentino había sufrido un grave accidente al ser atropellado por un automóvil mientras aguardaba la luz verde en el semáforo. Agonizó algunas horas y finalmente murió de un paro cardíaco en el hospital. El golpe fue muy duro para todos. Costó mucho sobrellevar semejante pérdida. Creo que nadie se encuentra preparado para perder a un hermano, mucho menos a un hijo. El dolor fue demasiado atroz y sobre todo inmenso. No obstante, el tiempo continuó. 11 años habían transcurrido cuando una tarde mi madre llamó desconsolada a mi casa. Los médicos habían detectado un cáncer muy agresivo en Juan, mi otro hermano. Por desgracia, a los pocos meses falleció, y su pérdida fue tan devastadora como la de Valentino. A pesar de ello, no podía entender lo que estaba pasando, más aún con la terrible experiencia que había sufrido la noche anterior a su muerte, ya que otra vez ante mis ojos se presentó aquel aterrador hombre patas de cabra, aunque en esta ocasión tomé coraje y me decidí en hablarle. «¿Qué eres?», exclamé titubeante, pero él no respondió. Solo esbozó una siniestra sonrisa burlesca. Justo allí pude darme cuenta de que su rostro para nada traslucía humanidad alguna. «¿Qué demonios eres?», volví a preguntarle. «En 15 años sabrás la respuesta, Malena. Hoy no», respondió. «Maldito, tu presencia solo ha desatado tragedia en mi familia. Vete y no regreses nunca». En ese momento la criatura se hincó en una esquina del suelo, para luego ejecutar un enorme salto y perderse en la espesa oscuridad. Pasaron 14 años, 364 días desde que tuvimos ese encuentro aquella noche, lo que significa que he pasado más de la mitad de mi vida esperando y pensando en esa maldita fecha. Realmente no sé quién será, tampoco de dónde proviene. Solo puedo asegurar que el hombre patas de cabra es un ente de muerte, un ser que en cada aparición trae consigo llanto y tragedia. Un demonio que finalmente mañana cumplirá su vieja promesa, la de arrastrarme a lo más profundo del infierno. Hola amantes del terror, espero que sus días estén siendo muy bonitos. En esta ocasión le quiero mandar un especial saludo a Herbert Sánchez. Muchas gracias por escucharnos.